the first page of our story, the future seemed so bright. La televisión es herramienta esencial para que las masas desencantadas se distraigan y se sientan reafirmadas. Lo sé, señor Reptil, pero empecemos por el principio. Para comprender bien el primado negativo de este vídeo, necesitáis tener claro tres aspectos fundamentales, que caracterizan a los árboles y su inherente simbiosis con el oxígeno. Primer aspecto, todos sabemos que el mar produce más o menos el 50% del oxígeno de la Tierra. Por eso, la mayor parte de las personas tienden a creer que los árboles no son fundamentales para una producción óptima de oxígeno. Pero nada más lejos de la realidad. Los árboles son los encargados de mantener el equilibrio entre los distintos climas y fenómenos meteorológicos. Los árboles frenan el aire de forma natural, mantienen la humedad entre ellos en las épocas de calor para que no se sequen las plantas, proporcionan microclimas de frescor para los animales y para nosotros, y también, en épocas de frío, protegen de las heladas a las plantas más sensibles y a los humanos, sin olvidarnos de las ventajas de cultivar junto a los árboles, no solamente por la protección de los cambios de temperatura antes mencionados, sino también por la micorrización beneficiosa de las raíces, que ayuda a un crecimiento óptimo de las plantas medicinales, las hortalizas y, cómo no, de los hongos de todas las variedades. La micorrización proporciona una mayor absorción de nutrientes y agua, mayor actividad biológica de la rizosfera, acelerando así la mineralización y el reciclaje de nutrientes. También crea una barrera física entre las raíces del árbol que dificulta la penetración de los agentes patógenos y, por último, una mayor resistencia a la acidez y a la sequía. El segundo aspecto es que los árboles no solamente son los productores de oxígeno, también son almacenes de sustancias perjudiciales para nuestro organismo. Por ejemplo, en 500 kilogramos de madera seca habría acumulados 250 kilogramos de carbono, lo que equivaldría a 915 kilogramos de CO2. Es decir, que no solamente nos proporcionan oxígeno puro, sino que también limpian la atmósfera de sustancias tóxicas. Otro ejemplo es el de las semillas de cerezo. El cerezo tiene la capacidad de almacenar la radiación en su semilla, sin contaminar el fruto de ninguna manera. Todo porque el cerezo naturalmente sintetiza una molécula muy parecida a la de la radiación. Entonces, se confunde y nos ayuda a purificar el aire de forma natural. Esa es la razón de que en Chernóbil plantaran tantos cerezos. Y el tercer aspecto, y no por ello menos importante, es que el fuego, para arder, necesita oxígeno, con lo cual los incendios no solamente están acabando con los productores de oxígeno, sino que están consumiendo el oxígeno que ya existía en la atmósfera de la Tierra. Por eso las familias reales oficiales y las no oficiales, es decir, la cima de los Illuminati, se ocupan de incendiar todos los bosques posibles a lo largo del año, para reducir los niveles de oxígeno lo máximo posible y que no podamos alcanzar fácilmente estados superiores de consciencia. ¿Sabes, hijo? Los derribadores le hacemos un gran bien a la sociedad. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Bueno, por ejemplo, la selva se está expandiendo. Si no estuviéramos nosotros para pararla, se extendería por todo el mundo. Y la gente se marearía por el exceso de oxígeno. Y la gente se marearía por el exceso de oxígeno. Casualmente, el reptil trabaja como derribador de árboles, y si no supiéramos que el primado negativo se basa en mostrarnos la verdad mientras te entretienen con argumentos disfrazados de comedia, no nos daríamos cuenta de que están diciéndote uno de los secretos más importantes que guardan las familias reales. Y ese secreto es que el oxígeno es fundamental para alcanzar estados superiores de consciencia, y son precisamente los miembros de las familias reales los que son capaces de sintetizar mayores niveles de oxígeno en sangre. Esto es debido a su alto contenido en cobre en la sangre, y que es la razón de que se diga siempre que son de sangre azul, porque cuando se hacen un corte y sangran, la sangre, al coagularse, adquiere un tono verde azulado, por su alto contenido en cobre. Gracias al aporte extra de oxígeno en sangre, su glándula pineal trabaja a muy alto rendimiento durante los rituales, aprovechando al máximo los estados superiores de consciencia. Por esa razón, cada vez más a menudo encontramos pruebas de que los incendios son provocados. Estas fotos me las envió un vecino de Vigo. Encontró estos paracaídas nuevos que todos conocemos y que es bien sabido que los utilizan para incendiar el monte en diferentes puntos, imposibilitando su extinción. Estos artefactos son lanzados desde avionetas, como nos confirma otro vecino nuestro gallego, enfatizando en que las fuerzas del orden público se llevan los artefactos sin permitir que se graben las pruebas y que no se descubra que la orden viene de sus verdaderos jefes, es decir, de las familias reales.
sentiu unha avioneta e coa mesma mirou po chan, sentiu como un suplido e xa tiñamos o lume aí a aprender. Los agentes del Seprona se llevaron el aparato sin que nadie pudiese fotografiarlo. Jesús tiene muy claro lo que ocurrió. Quien quiera que fuese, tuvo un problema de puntería. O que pasa é que era para ali para o monte, calcular o mar. Recordad que si algo han aprendido las familias reales a lo largo de la historia ha sido que gobernar abiertamente ocasiona revoluciones y revueltas en su contra, con lo cual la mejor forma de gobernar para que nadie se oponga a tus decisiones es que no sepan que estás en la cima de las estructuras de poder. Por esa razón, cuando le preguntaron al expresidente Suárez por qué no nos permitieron votar entre monarquía y república, se tapa el micrófono y el cámara deja de enfocarlo. Porque sus verdaderos jefes son las familias reales, es decir, la cima de las logias Illuminati. Le otorga también una legitimidad a esta monarquía, a la corona, al rey. Claro, y lo meto por una razón que no lo había contado. Y el expresidente del gobierno se tapó el micro y en un descuido reveló el secreto. Pues es simplemente que cuando la mayor parte de los jefes de gobierno extranjeros me pedían referéndum monarquía república. Claro, eso era peligrosísimo en ese momento. Hacía encuestas y pedían. Claro. Y a Felipe se lo estaba diciendo a lo que pidiera. Entonces yo metí la palabra y la monarquía. Y de aquella manera... Y había soy yo sometido a referéndum. Ahora que comprendéis cómo amañaron la Constitución española para que el rey sea jefe del Estado sin que nadie tuviera la oportunidad de votarlo, comprenderéis mejor quién está detrás de las crisis periódicas del capitalismo. Atentos a este primado negativo. El capítulo se estrena en 1993. No sé, muchachote, yo estoy un poco asustado. Mónica dice que hay mucho despido. ¿Quieres calmarte? Ella trabaja en el frívolo mundo de la inmobiliaria. Tú derribas árboles. Trabajamos en una industria sólida a prueba de recesiones. Nuestros puestos de trabajo nunca han estado más seguros. ¡Todos despedidos! Ahora estamos en 2018, 25 años después del estreno de este capítulo. A ver si os suena de algo el razonamiento por el cual pierden su trabajo. No quiero ser impertinente, pero ¿hay alguna razón para que nos ponga de patas en la calle? ¿O este es otro de sus juguetones caprichosos? ¿Cómo te ganas la vida, Sinclair? Derribando árboles. Ajá, mira por la ventana. Dime, ¿qué ves? Una enorme extensión devastada. Exacto. Toda la zona está deforestada. No hay un árbol a la vista. Esperar un momento. Yo diría que es exactamente el mismo primado negativo que utilizaron en Los Simpson. Y en resumen lo que queremos es talarlo. Ajá. Podrá ver en esta fiel representación artística que está lleno de árboles viejos, secos y caducos. Nuestra compañía de explotación forestal acabará con toda esa maleza, ayudando de esa forma a la mater natura. Estos métodos de ralentización de aprendizaje son muy evidentes para quien conoce los procesos psicológicos. ¿Acaso creéis que es una casualidad que el militar encargado de dirigir el ataque y destruir árbol madre, que mandó el bosque, se haga llamar dragón y tenga un dragón pintado en su aeronave? Y lo que es más importante, no nos podemos olvidar de que la base fundamental para alcanzar estados superiores de consciencia es el oxígeno, porque todas las técnicas diferentes que nos permiten disfrutar de estados superiores de consciencia, como la meditación, la respiración holotrópica, los enteógenos, etc., tienen el mismo denominador común, y es el oxígeno. Si no supiéramos que el primado negativo ralentiza nuestro aprendizaje, cabría preguntarse, ¿por qué crean una serie infantil con esta clase de argumentos en Disney? Pero yo llevo 15 años trabajando aquí. Sí. Y yo más del 20. Bien. Seréis los primeros que llamen cuando crezcan más árboles. Gracias. Dentro de unos 400 años... No quiero entretenerle, señor, pero ¿no cree que la compañía podría haber anticipado el hecho de que alguna vez se acabarían los árboles? Sí, eso debería haberlo previsto la compañía. Sí, y ahora pagamos el pato. Ya va siendo hora de que el propio gobierno tome cartas en el asunto y le pare los pies a estas grandes compañías. La razón por la que no le paran los pies a estas grandes compañías, señor Reptil, es porque la deforestación es fundamental para mantener dormida la población. Ni es culpa de la compañía, ni jamás puede ser culpa de ella. Es culpa mía, ¿verdad? ¡No! ¡Repugnante saco de grasa! Te voy a decir de quién es. Echa un vistazo. Ahora, un primer plano para asegurarse de generar el máximo primado negativo posible, y podemos leer el Diario de Acusación Económica del Departamento de Asignación de Culpa. El logo es señalarte con el dedo, y su eslogan es: las soluciones son difíciles y culpar es fácil. Una publicación oficial para el partido en el poder.
Es exactamente lo que hacen siempre, culpar a los pobres de las cosas que escapan absolutamente de su control para que las familias adineradas aparenten no tener nada que ver con los acontecimientos negativos. Gaceta de acusación económica. Publicación trimestral del gobierno. Afirma que de los actuales problemas de nuestra economía solo hay un responsable. ¡Los cuadrúpedos! A ver, ¿los cuadrúpedos? Exacto. Aquí lo dice. Viene hasta un gráfico. Ah, entonces es verdad. Llevan años que desde la ciénaga se pasan a esta orilla y han conseguido infiltrar en nuestra comunidad su decadente conducta cuadrúpeda. ¡Malditos No cuadrúpedos! son porque son diferentes. Sí, señor Reptil, son muy diferentes, o eso es lo que nos inculcan, porque el método de manipulación de las masas mediante el odio a las personas que son diferentes lo han utilizado las familias Illuminati siempre en su propio beneficio, causando una distorsión de valores morales que impide el desarrollo de una sociedad ética y equilibrada a corto plazo. Atentos a la explicación del Reptil. Pues te lo voy a explicar. Nosotros andamos a 2 patas y ellos andan a 4. Así que son distintos y por lo tanto malos. ¿Sí? ¿Yo 4 patas? No, esos son brazos. Pero ando con vasos. Bueno, eres demasiado joven para comprender las sutilezas de la xenofobia. Xenofobia, homofobia, racismo, nacionalismo o egocentrismo son solamente algunas de las técnicas que utilizan para enfrentarnos a los pobres. Debéis de tener en cuenta que, en todos los ámbitos de la sociedad, todo acontecimiento depende de muchos factores diferentes, y los razonamientos no son tan simples como para justificar que todo esto es solamente por dinero. Bueno, Bob, ¿has pensado lo del bosque de Springfield? ¿Conseguiré permiso para talarlo? Te lo diré de esta manera, Jerry. Demos a luz toda la verdad. Estoy de acuerdo, Lisa, y la verdad es que los miembros de las familias reales son los canales que utilizan los reptiles de la 4ª dimensión para poder manifestarse en esta frecuencia vibratoria en concreto de la 3ª dimensión, aquí en la Tierra. Y esas crisis que periódicamente dejan sin trabajo a los más pobres y que casualmente incrementan la riqueza de las familias más poderosas son provocadas por las familias reales, las mismas que se encargan de deforestar el planeta para reducirnos el oxígeno. No sé qué voy a hacer si no encuentro pronto trabajo. Se me están empezando a acumular las facturas. Tú tranquilo, Roy. Lo más bonito de las crisis es que la gente se hace más solidaria. Hasta los cobradores se muestran un poquitito más comprensivos. Earl, vienen a embargarte el coche. Tenga, cantamañanas y otra vez pague las letras. Esto de la recesión ya es grave. Como dure un poco más me embargan la tele. No, eso jamás. El gobierno no lo permitiría. La televisión es herramienta esencial para que las masas desencantadas se distraigan y se sientan reafirmadas. Sin la influencia de la televisión en nuestros procesos psicológicos, hace mucho tiempo que la población ya hubiera despertado. A ver si os suena de algo el siguiente primado negativo. Earl, olvida la recesión. Fíjate en la programación nueva. Aproveche. ¿Cómo puede una familia numerosa vivir en una gran mansión sin padres, sin empleo y sin dinero? Fácil, viven del amor. Vivir del amor. A las 8 seguido de mantenerse unidos. No hay mal que por bien no venga y cristales de color rosa. Oye, la vida no es tan terrible después de todo. Lo sé, señor Reptil. La vida no es tan terrible cuando te mantienen dormido mediante una programación televisiva enfocada en crear personas egoístas sin ninguna clase de empatía. Ahora prestar atención, porque dicen que el sistema sagrado de libre empresa se ve amenazado por los inmigrantes y para solucionarlo construyen un muro, dejando patente que este primado negativo es tan burdo y barato como elaborado e inteligente cuando comprendes los procesos psicológicos. Os estaréis preguntando por qué os he hecho venir. Y yo también, aborreciéndoos como os aborrezco. No obstante, la compañía ha creado un nuevo programa de empleo para evitar que los ineptos tengáis que recurrir a la caridad en estos tiempos difíciles. Bien. Se me ha nombrado capataz para la construcción de un proyecto especial. Un muro de ciénaga anticuadrúpedos.
¡Qué cosa! Nuestro gobierno ha encargado a, porque yo lo digo, un enorme muro alrededor de la ciénaga. Así esos miserables cuadrúpedos no podrán colarse aquí y minar nuestro sagrado sistema de libre empresa. El muro lo construyeron sobre el agua, dejando claro que la idea de los muros no se sostiene por ninguna parte por su falta de lógica empírica. Porque es imposible impedir el tránsito fluido del hombre por la tierra, al igual que una presa no puede parar el río completamente, porque una de dos, o desborda o revienta la presa, pero en cualquiera de los dos casos, el río gana, porque responde a una ley natural. ¿Vamos a construir un muro de piedra que flote encima del agua? ¿No será peligroso? Por eso necesito mucho obrero. ¡Ay! Aquí habrá trabajo para todos vosotros. Uno de los mayores desastres en la historia de Pangea. Varios obreros ahogados. El hecho ocurrió durante el primer día de trabajo en el nuevo muro anticuadrúpedos. Es la primera vez que se intenta levantar un muro así, sobre el agua. Se ha comprobado que todo lo que pesa acaba hundiéndose. Estoy completamente de acuerdo, señor Reptil. Y ya lo veis, ya sea el muro estadounidense o el muro con cuchillas afiladas español, todos son saltables a la par que ilógicos. Debemos de hacer un esfuerzo colectivo e individual en no prejuzgar a los pobres, sacando el lado positivo que cada historia tiene, y esforzándonos en mejorar las cosas junto a las personas que tienen empatía y ganas de cambiar el mundo, porque siempre habrá malos días en los que nos crucemos con personas profundamente desequilibradas que nos bajen el nivel vibratorio, pero debemos entender que cada uno tiene su propio avance espiritual, y si los perdonamos, no solamente estamos aprendiendo nosotros a elevar nuestra vibración, sino que también estamos respetando su propio ritmo de aprendizaje natural. Nunca fue nuestra intención ofender a nuestros hermanos cuadrúpedos. Sabido es que los problemas de nuestra sociedad son demasiado complejos para responsabilizar de ellos a los cuadrúpedos. No, toda la responsabilidad debe recaer sobre los anfibios. ¿Qué? ¿Pero de qué van esos tipos? ¿Respiran aire, respiran agua? ¡Que se decidan! Cállate ya. Cállate ya. All right, parents. Go ahead and tuck the kids in. PG time is over. This goes out to all the Macs in the industry. Now I've got tasks on the niggas' ass. Tell me, will they blast me? I think of an alias in case these crooked bitches ask me. Now it's getting crazy after dark. These knocks be like trying to shut me down, but I'm too smart. Now picture me scared of the penitentiary. I've been moving these things since the days of elementary. Now tell me what you need when you see me. I'm stacking G's, buying all the things on TV. Believe me, I got some killers on my payroll, and they know when it's time to handle business, nigga, lay low. Although I'm young, I'm still coming up. I'm getting paid, pulling raises on niggas when they running up. The first to pull the strap when there's drama. Buster, you ain't heard, I've been slicing motherfuckers since I lost my mama. There ain't a cop that can stop me. My posse is cock DNA, don't quit until they drop me. I'm loyal to the game.